Nuestro protagonista estudió en la escuela Reikenhan del Monte Reiken y tenía uno de los talentos más extraordinarios de todos. Luego de 2 largos años, por fin estaba de regreso a su aldea, ya que su nuevo entrenamiento consistía en viajar por el mundo y que las personas y experiencias le permitieran crecer. Gracias a su capacidad para percibir el Reiki del cielo y la tierra, Riku pudo notar desde lejos que su aldea estaba diferente. Ninguna de las personas en el camino quiso responderle cuando quiso preguntar algo. Unos niños lo reconocieron y lo saludaron. Cuando uno de los pequeños se lastimó, una anciana lo curó con un agua especial, pero le dijo a Riku que no debía permanecer mucho tiempo en ese lugar. Caminando por la aldea, todos se quedaban callados cuando lo vieron llegar. Solo pudo seguir de largo sin entender lo que ocurría, hasta que se encontró con el alcalde y él lo invitó a su casa para explicarle la situación. Riku le dijo que sentía el Reiki de alrededor contaminado, como si un demonio estuviera interfiriendo. El alcalde le ordenó callarse o el gran ermitaño se enfadaría al escucharlo. Mientras él se fue a estudiar, el mundo había cambiado bastante. Según el maestro Shu, incluso las personas sin Reikon podían convertirse en ermitaños. Shu era un guerrero de la escuela Chichi y de vez en cuando llevaba al gran ermitaño para ayudarlos. Incluso, en poco tiempo, todos en la aldea tendrían la oportunidad de ser ermitaños. Supuestamente, un amigo de Riku, además de otros jóvenes, habían sido seleccionados por el gran ermitaño. Casualmente todos eran de familias ricas. Riku no podía tragarse esa mentira. El alcalde explicó que los chicos obtuvieron habilidades gracias al agua divina. Riku sabía que esa clase de poder costaba mucho dinero. El alcalde explicó que podían obtener fácilmente el agua bendita. Sin embargo, el padre de Riku nunca estuvo dispuesto a hacerlo. El maestro Shu lo juzgó delante de todos por ser demasiado tacaño para pagar el precio para obtener el agua que le permitiría convertirse en ermitaño. Por su culpa, el resto de la aldea tampoco podría recibir la visita de los ermitaños. Por eso no paraban de criticarlo. Después de todo, el dinero no podía compararse con el valor del agua bendita. Por suerte, Riku llegó en ese momento, contando que esa secta solamente eran un montón de charlatanes. Al maestro Shu no le preocupaban sus acusaciones porque no tendría forma de demostrar que decía la verdad. Entonces, Riku le gritó, amenazando con desvivirlo por aprovecharse de los aldeanos, porque si cualquiera podía volverse ermitaño, el mundo ya estaría lleno de ellos. Y si ahora era posible gracias al agua bendita, el Jinsu Reikon había sido desarrollado en realidad por el maestro de Reikenhan. Entonces, Shu aseguró que ellos eran una rama de la escuela del Reikenhan, por lo que tal vez Riku fuera el verdadero mentiroso allí. Riku no podía aceptar que, si eso era cierto, ¿cómo era que estaban cobrando un precio a cambio del agua bendita? Además, el talento era algo invaluable, por eso mismo los ancianos trabajaban tanto buscando a los niños que lo tenían de nacimiento. Sin importar cuántos argumentos tuviera el maestro Shu, los aldeanos no tenían la capacidad de pagar tanto por el agua bendita y si su secta tanto quería que todos se volvieran ermitaños, entonces tendrían que dárselas gratis. Los aldeanos comenzaron a sospechar y Shu entendió que estaba hablando con un verdadero discípulo del Monte Reikan, por lo que sería mejor eliminarlo antes de que causara más problemas. Riku sintió un ataque de repente y Shu aseguró que fue castigado por el cielo, esperando ver cómo su garganta sangraba. Pero Riku había atrapado la aguja que le lanzó y se la comió como si nada. Shu no podía creer que se comiera un arma que era capaz de atravesar el acero y que de paso estaba envenenada. Entonces se le ocurrió acusarlo de ser un demonio. Los tontos aldeanos se creyeron el cuento, a pesar de que conocían a Riku desde que era niño. Por su parte, Riku ya no pudo contener su enojo y decidió sacar una espada para eliminar al maestro estafador de una vez. Cuando estuvo a punto de alcanzarlo, alguien se interpuso en el medio para detenerlo. Era Kotora, el amigo de Riku que también se tragó el engaño de Shu. Por eso le suplicó a Riku que se arrepintiera de sus palabras para que pudieran perdonarle la vida. Riku le pidió que dejara de ser tan estúpido, que después de todo el tiempo que había estado en la escuela Chichi, tuvo que darse cuenta de la verdadera clase de personas que eran. Kotora observó a su maestro y explicó sin ninguna duda que la escuela Chichi le brindó la esperanza de poder convertirse en un ermitaño y dejar de ser un plebeyo al ser reconocido como discípulo. Los demás aldeanos también quisieron aferrarse a esa absurda esperanza como unos tontos. Viendo lo patético que era su amigo, Riku dijo que lo eliminaría a él primero, pero fue detenido por su padre. Otsuki lo regañó por pensar en lastimar a su amigo y se lo llevó jalándole las orejas para hablar seriamente con él. Su familia estaba contenta de recibirlo en casa después de que no volvieron a saber de él en años. Al parecer no le llegaron todas las cartas que envió durante ese tiempo. Tal vez la escuela Chichi también era culpable de eso. Ni siquiera lo dejaron disfrutar tranquilo con su familia, porque llegaron de repente dispuestos a eliminar al supuesto demonio por su propia cuenta. Debido al regaño de su padre, Riku no podía lastimar a los aldeanos, pero sí los derribó uno tras otros atravesando la multitud para acercarse a los estafadores que comenzaron a sentir miedo al descubrir que era fuerte.
Al menos uno de los ermitaños tuvo la capacidad de hacerle frente y su poder provocó que el establo se incendiara en llamas. Los caballos se desintegraron a causa de unos bichos venenosos, pero ni siquiera eso fue un problema para Riku, que terminó absorbiéndolos por su boca sin miedo. Después de todo, ya estaba acostumbrado a comer alimentos mortales, así que no tardó en derrotarlos a todos y ordenarles que les dijeran a sus superiores que un discípulo del rey Kenja estaba allí. Después de eso, Riku visitó el lugar donde su padre enterró un meteorito que cayó el día en que él nació y sintió que lo había estado cuidando toda su vida. Por desgracia, los aldeanos continuaron creyendo que él solo era un demonio que les robó la esperanza. Aún así, no se lo tomó como un obstáculo, ya que estaba allí para ganar experiencia en su entrenamiento. Tal vez esa era una prueba que tenía que superar. Días después, Riku visitó la aldea ubicada al pie del monte Reiken. Lo primero que hizo fue visitar a Okami para contarle sus problemas. De por sí era extraño que regresara tan pronto cuando se suponía que salió a entrenar, por lo que terminó burlándose al escuchar que los aldeanos lo estaban molestando. Resulta que otro de sus compañeros también estaba allí. Bunhou no quiso salir solo porque todos los lugares que le asignaban eran peligrosos, por lo que necesitaba a un compañero. La ocasión fue perfecta para unirse a los planes de Riku. Bunhou estaba enojado por lo que estaba haciendo la escuela Chichi y decidió ayudarlo sin dudar. Solo sintió un poco de miedo cuando supo que algunos de los enemigos estaban en el rango Kyotan, uno de los más altos entre las categorías de los ermitaños. Riku no sentía miedo, porque esperaba que Okami también los ayudara. Después de todo, fue ella quien selló al 9 colas. Viendo que sería difícil convencerla, Riku pidió que se quedaran a solas para poder arrodillarse en el suelo y suplicarle a su gran y venerable maestra que lo acompañara. Kotora se alistaba para acostarse cuando fue atrapado de repente en la oscuridad. El grupo de Riku lo secuestró para que les dijera dónde se encontraba la base de la escuela Chichi. Kotora tenía muy poco tiempo entre ellos, por lo que no conocía ninguna información importante, aparte de que el maestro Shu escapó y que había un grupo que vigilaba la montaña, pero no podía contactarlos. Entonces, Riku usó sus habilidades absorbiendo el Reiki alrededor de la montaña para encontrarlos. La otra persona que atrapó tampoco tenía mucha información, solo tenía contacto con un supuesto maestro de 4 estrellas, así que salieron a buscarlo. A Okami le preocupaba que la aldea fuera atacada mientras ellos salían, pero Riku sabía que a lo sumo solamente eliminarían a unas cuantas personas y tal vez con eso entenderían que él no era el malo de esa historia. Era realmente cruel que Riku pensara de forma tan fría, pero cuando llegaron a la base del maestro 4 estrellas, Bunhou se acercó diciendo que era un discípulo en un viaje de entrenamiento y como se quedaría en la ciudad unos días, quería conocer al guerrero que se estaba quedando allí. Con solo enseñar una pequeña habilidad lo dejaron entrar de una vez. Aunque tenía miedo de enfrentarse a alguien demasiado fuerte, se armó de valor para continuar con su misión. Adentro un montón de mujeres sin ropa la pasaban bien con el maestro 4 estrellas. Bunhou salió lo más rápido posible con la nariz llena de sangre. Él aseguró que sintió el poder de un maestro de 9 estrellas en lugar de solo 4. Era difícil creer que el informante les hubiera mentido, así que Bunhou trató de recordar todos los detalles de nuevo sonrojado de la vergüenza. Aunque Okami se enojó porque Riku insistió en escuchar las partes más indecentes, la verdad fue que eso le permitió entender que en realidad la mujer principal al lado del maestro era la verdadera 4 estrellas y que los dos juntos hacían sentir un poder de 9 estrellas. El guerrero estaba usando una técnica de entrenamiento espiritual poco común que requería del contacto íntimo con otra persona. La ventaja de eso era que podían enviarle a una mujer infiltrada, solo si Okami estaba dispuesta a hacerlo. Al final se acercó avergonzada para pedir un trabajo en ese lugar, contando entre lágrimas que necesitaba dinero para las medicinas de su madre, así que haría lo que fuera que le pidieran. Enseguida la llevaron a un baño para que estuviera limpia cuando conociera al guerrero. Era absurdo que se encontrara en ese lugar haciendo algo vergonzoso, el todo porque Riku la convenció de que cualquier hombre se enamoraría si ella mostraba su lado más femenino. El colmo fue que le dieron una ropa absurdamente corta, por lo que prometió desvivir a todos cuando terminara el trabajo. No sabía que lo peor estaba por venir. Cuando la dejaron junto al guerrero, él le pidió que se acercara, pero que lo hiciera gateando por el suelo. Una vez cerca, él la observó desde todos los ángulos admirando su belleza. Todo estaba bien, hasta que quitó las manos del pecho mostrando que era totalmente plana. Riku estaba convencido de que su maestra cumpliría la misión con éxito a pesar de tener ese defecto. Justo en ese momento, Okami regresó pateándolo enfurecida. Ahora tenía que cargar con la humillación de que el guerrero la echó porque no tenía bobbies grandes.
Después de la paliza que Riku tuvo que soportar, no se quedaría con las manos atadas. Salió un momento y regresó sorprendiendo a sus amigos con una apariencia femenina. Incluso simuló que tenía boobies grandes haciendo crecer las costillas en su pecho. La única desventaja era que le daba problemas para respirar. Enseguida se bañó en licor fingiendo que era una pobre borracha que buscaba dónde quedarse. Como era tan hermosa, ni siquiera se molestaron en arreglarla antes de llevarla ante el guerrero. Aunque estaba dormida, el guerrero igual no dudó en aprovecharse de ella, sin imaginar que sería repentinamente atacado. Luego de unos intercambios de golpes, Riku terminó acorralado y el guerrero no desaprovecharía la oportunidad de arrancarle la ropa para ver a la mujer desnuda. Fue una lástima que solo se encontrara con el cuerpo de un hombre, o eso pareció al principio, porque en realidad el guerrero estaba dispuesto a disfrutar del cuerpo de Riku, y lo peor era que él apenas podía moverse por culpa de los golpes. Cuando ya le estaba quitando la ropa, Okami llegó justo a tiempo para patearle el trasero al pervertido. Ahora el plan era que el guerrero, como uno de los representantes de Chi-Chi, admitiera delante de los aldeanos que todo había sido un engaño. Por desgracia, él aseguró que tal vez eso no sería suficiente porque habían cometido esos engaños por años y las personas se volvían obstinadas con sus creencias, por lo que creerían que Riku solo obligó al guerrero a decir lo que quería. Para Okami era impresionante que una persona tan culta como él formara parte del grupo de estafadores de Chi-Chi. En realidad, la mayoría de ellos eran ermitaños de las mejores escuelas, pero en el camino habían terminado corrompiéndose por miedo, ya que llegaron a un punto de sus entrenamientos en que no siguieron notando ningún progreso, así que fueron cegados por la codicia del dinero. Riku reconoció que era algo normal, tomando en cuenta que los ermitaños eran sumamente respetados, conduciendo a las personas a creer ciegamente en ellos por instinto, así que debía cambiar de estrategia. Lo único que le faltaba al Chi-Chi era alguien carismático con poder de convencimiento. Así como las personas veneraban a los seres divinos, alguien más fuerte podía superar su devoción. Para eso, a Riku se le ocurrió fundar su propia secta para controlar la estupidez de las personas bajo una estrategia llamada el impuesto por conocimiento. Le cobrarían un impuesto a las personas y el dinero recolectado se usaría para mejorar las mismas condiciones de la aldea. Como necesitaban personal, Kayu y Mujika se unieron a ellos y la secta se llamaría Chikyo. En la aldea, las personas seguían enojadas con Riku, creyendo que ahora todos los problemas eran por su culpa. Entonces los grandes ermitaños Kayu y Mujika llegaron de repente, diciendo que sentían la presencia de un demonio. Todos creyeron que hablaban de Riku, contándoles a los ermitaños lo que ocurrió y que Riku derrotó a los miembros de Chi-Chi. Sin embargo, los ermitaños fingieron sorpresa y aseguraron que en realidad los de Chi-Chi eran los verdaderos malvados y Kayu usó unos rayitos de luz fingiendo que acababa de purificar a los aldeanos de las malas energías de Chi-Chi. El show no terminó allí y los grandes ermitaños explicaron que la escuela Chi-Chi había engañado a muchas aldeas con su agua bendita, la cual solo podía causarles daño con el tiempo de uso y que usaban la energía de la aldea para alimentar su propio Reikon. Los aldeanos estaban aterrados por las secuelas que podían quedar en su pueblo, por lo que los ermitaños exploraron el lugar prometiendo que se encargarían de descontaminarlo. Lamentablemente, eso solamente provocó que se liberaran unas criaturas endemoniadas. Los ermitaños no tenían el poder suficiente para erradicarlos, pero una luz de esperanza bajó desde el cielo. Okami se presentó con el nombre de Seicho y todos los aldeanos observaron cómo se encargó de eliminar a las horribles criaturas, por lo que no dudaron en adorarla. Continuando con el show, apareció un nuevo ermitaño llamado Kyoshu. Riku usaba un disfraz para no ser reconocido y los ermitaños se arrodillaron ante él, demostrando que era de mayor rango entre ellos. Sin embargo, no permaneció allí por mucho tiempo. Él dijo que no podía estar más tiempo en el mundo humano, pero había escogido a ese pueblo para hacer un Houdan, así que dejó que los ermitaños se encargaran de prepararlo y desapareció. Esa noche se hizo una fiesta en agradecimiento a los ermitaños. Allí explicaron que el Houdan era un ritual para recolectar todo el reiki del lugar en una piedra. Todos estuvieron de acuerdo, porque se harían ricos y no podían decirle que no a sus salvadores. Okami se preguntaba si Riku realmente estaba preparado para hacer un Houdan cuando sacó el libro del tema, como si apenas fuera a comenzar a estudiarlo en ese momento. Pero en realidad él solo quiso repasarlo para no cometer ningún error, tomándose muy en serio cada uno de los detalles que debía tomar en cuenta. Riku incluso les dio mucho dinero a Kayu y Mujika para que compraran todo lo que necesitaban. Los dos se lo tomaron con bastante entusiasmo, porque era tanto dinero que lo que quedara sería su pago a cambio de la ayuda. Cuando llevaron todo al pueblo, los aldeanos también tuvieron que ayudar en cada uno de los pasos de preparación de los materiales. No conforme con eso, luego de analizar la geografía del lugar, Okami le dijo al alcalde que tenían que destruir su casa y también quitar todas las plantas de la zona donde estaban parados. Mientras tanto, Riku también preparaba el ritual practicando una y otra vez durante todo el día sin parar. Kayu le advirtió a Okami que Riku no debía esforzarse tanto, ya que al momento de realizar el verdadero ritual necesitaba de todas sus fuerzas y aunque tuviera mucho talento, él seguía siendo solo un novato con tan solo 2 años de entrenamiento.
Okami aprovechó de llevarle comida para hablar con él. Dependiendo del nivel que alcanzara Riku, podría llegar a vivir 200, 500 o muchos años más, pero Okami tenía al 9 colas en su interior, por lo que ella viviría más tiempo. Lo único que esperaba era tener a alguien que la acompañara, por lo que Riku prometió que se esforzaría en subir de nivel. Aún así, se le estaba presentando una dificultad en ese momento, ya que debía crear una piedra prácticamente con nubes de humo. Por esa misma razón, Okami quería derribar la casa del alcalde, la cual pasaba justamente por uno de los caminos del Reiki. Aún así, el anciano se negaba a permitir que le quitaran el donde habían pasado varias generaciones de su familia. Los aldeanos igual pasaron por encima de él con hachas comenzando a destruir su hogar, hasta que Utsuki los detuvo, dejando claro que era decisión de cada quien si colaboraban o no. Además, si abrían el camino a la fuerza, el Reiki que pasara por allí no sería muy bueno. Cuando llegó el momento de realizar el ritual, el alcalde trató de pedir disculpas por no dejar que abrieran el camino a través de su casa, pero Riku ni siquiera lo dejó hablar y simplemente procedió con el proceso. Riku todavía tenía ni siquiera el mismo nivel que tenía el maestro de las técnicas Howdan cuando creó el primero. Aún así, impresionó a todos cuando la energía comenzó a fluir sin perturbaciones y de forma muy estable, toda en una misma dirección. Varios caminos de Reiki fluían sin parar, concentrándose en el punto del ritual. La única distorsión fue ocasionada por la casa del alcalde atravesada en el medio, provocando que el poder se saliera de control y Riku tuviera que concentrarse al máximo, o todo el pueblo terminaría destruido por un montón de rayos. Entonces, el meteorito enterrado junto a su casa salió de repente fusionándose también con la energía. Una enorme roca fue el resultado del ritual, y en su interior permanecía el meteorito. Ahora, el pueblo contaba con un Howdan que les suministraría valiosas rocas Rusekis, permitiéndoles un rápido desarrollo económico. Shashi, un viejo amigo de Kayu, no tardó en darse cuenta de que él tenía tiempo sin ponerse en contacto con Chi-Chi, por lo que los altos mandos lo declararon un traidor y le encargaron a Shashi que lo buscara junto con Kotora. Shashi y Kayu comenzaron estudiando en una de las escuelas más importantes, hasta que se estrellaron contra una pared al no mostrar más avances en su entrenamiento. Fue entonces que conocieron a Soujin, el líder de Chi-Chi. Aunque allí solo había discípulos fracasados, existía un buen ambiente de compañerismo y nunca hubo ninguna disputa interna. Los aldeanos se reunieron frente al Howdan luego de haber convencido a Riku para que les impartiera sus conocimientos. El ermitaño, que estaba siendo venerado como si fuera un dios, les contó que los ermitaños vivían en el Zenkai, que al llegar allí eran recibidos por decenas de bellas y virginales mujeres y sus mansiones no tenían comparación con el castillo de ningún rey. Por supuesto que todos en el pueblo querían gozar de esos beneficios, preguntando si cualquiera podía convertirse en ermitaño. Riku explicó que existían 9 niveles en el Zenkai y todo empezaba por el mundo humano. Para ellos convertirse en ermitaños debían pasar 100.000 años o 100.000 personas debían convertirse en creyentes. Cuando todos en el mundo humano entrenaran su espíritu para convertirse en ermitaños, entonces el mundo se transformaría y ya no existiría ningún humano normal. Esta fue la única manera de conseguir que los aldeanos por fin terminaran decepcionados, al entender que ya estarían muertos para cuando algo como eso fuera posible. Aún así, ellos podían ser los primeros creyentes y convertirse en la generación que daría inicio a la evolución de una nueva era, viviendo una vida con un propósito ejemplar que trascendería la historia. Después de lavarles el cerebro a todos los aldeanos, por fin tocaba la fase del plan donde comenzarían a cobrarles impuesto a cambio de información. Enseguida comenzaron a trabajar duro para crear un templo a la vez que tomaban del Jinzou Reikon que despertaría sus poderes espirituales. Aunque el agua bendita auténtica era muy costosa, los gastos salían del Howdan. Al mismo tiempo, los altos mandos de Chi-Chi recibieron información que un discípulo del Reiken-Ha los denunció acusándolos de ser una secta malvada. Obviamente quien los denunció fue el mismo Riku, a pesar de que ahora él también era líder de una secta que engañaba a las personas, su excusa era que al menos él lo hacía con un fin positivo. Esa noche Kotaro le entregó a Kayu una carta donde Chachi lo invitaba a reunirse con él. Como sabía que terminaría luchando contra su amigo, recargó un poco de energía dándole como cajón que no cierra a Mujika hasta la madrugada. A ella le preocupaba que saliera lastimado, pero Kayu prometió que al menos regresaría con vida. Chachi siempre fue más talentoso que Kayu. Desde que eran niños, mientras crecían e incluso ahora que eran guerreros, sabía que no tenía oportunidad de superarlo. Chachi no entendía por qué Kayu traicionó a la secta, tomándose la traición como algo personal entre ellos mismos. Ni siquiera llegaron a usar sus habilidades, decididos a resolver ese asunto con sus propios puños, hasta que Kayu ya no podía moverse y Chachi estuvo a punto de darle el golpe final con todo el dolor de su alma. Por suerte cayó repentinamente desmayado, debido a un ataque de Okami por la espalda. Mujika se encargó de llevárselo mientras Kayu sentía remordimiento de conciencia por lo ocurrido. Después de eso, le dieron a Chachi una píldora diciendo que era un veneno, pero eso solo era una amenaza para ofrecerle el supuesto antídoto. El engaño les funcionó y fue así como obligaron a Chachi a unirse también a la secta Chikyo.
Kotora no tardó en informar que se sumaba un nuevo traidor para la escuela Chi-Chi. Los líderes no podían permitir que el problema se siguiera haciendo cada vez más grande, ya con 2 traidores más una denuncia, así que decidieron reunir a varios de sus guerreros más fuertes y prepararse para combatir. A la aldea llegaron un par de discípulos interesados por el rumor del pueblo donde todos los aldeanos entrenaban muy fuerte para convertirse en ermitaños. Al dar un recorrido vieron el arduo trabajo que hacían y el altar donde se encontraba el Howdan reciclando el reiki de la montaña y con el cual obtenían las ganancias para comprar el agua bendita. No era de extrañar que en esa escuela el crecimiento espiritual fuera el doble de rápido que en cualquier otra. El número de templos y de viviendas también crecía rápidamente. Okami observó admirada el extraordinario desarrollo de la aldea, por lo que tardó en sentir curiosidad por lo anormalmente rápido que estaban progresando los entrenamientos, hasta que se le ocurrió que solo era posible gracias a una técnica que en realidad estaba prohibida, debido a que consumía la energía vital para usarla. Riku admitió su culpa, explicando que lo que estaba prohibido era usar la técnica para facilitar el proceso de entrenamiento en aquellos que sí tenían la capacidad de mejorar por su cuenta. En el caso de Riku, hizo que los aldeanos aprovecharan esa técnica para hacer posible su crecimiento espiritual. A cambio, estaban pagando como precio con el tiempo que les quedaba de vida. Okami preguntó si eso no era demasiado cruel, pero gracias al plan, esas personas demostraran que es posible obtener poder con su propio esfuerzo y discípulos fuertes de otras sectas estaban llegando para unirse a ese grandioso proyecto. Después de todo, tenían que hacerse fuertes rápidamente. Justamente escucharon noticias de que Chi-Chi estaba reuniendo sus fuerzas muy cerca. El enemigo ya había analizado toda la situación en el interior de la aldea, asombrados de que consiguieran lograr tantos avances con tan solo un mes desde que se fundaron. Aunque todavía podían aprovechar que los seguían superando en número, igual decidieron esperar a que llegaran más refuerzos solo para no correr riesgos. Por eso se les hizo de noche y tuvieron que acampar, esperando que los demás llegaran en la mañana. Soujin, el líder de Chi-Chi, recibió una visita sorpresa por parte de Chachi para pedirle al líder que huyera mientras todavía tuviera la oportunidad, ya que él mismo había observado el increíble desarrollo de la aldea en tan solo un mes. Definitivamente, no consideraba que alguien debiera correr el riesgo de enfrentarse a Riku. A pesar de ser mucho más joven, él demostró que podía hacer realidad cualquier cosa que se propusiera. Lo más impresionante era la capacidad de Riku para ayudar a los guerreros a reencontrar su camino, así como lo había hecho con él. Por eso le pidió al líder de Chi-Chi que no abandonara su sueño de conducir a la secta por un camino más honorable, como lo había intentado todo ese tiempo. Soujin se quedó sin palabras meditando en silencio. Entonces sintió la presencia de alguien y una proyección astral de Riku apareció en su asiento. Él le ofreció que Chi-Chi se fusionara con Chikyo. A Soujin le pareció una broma, asegurando que las escuelas ya habían tratado de reclutarlo gracias a su talento, pero nunca se dejó convencer y menos ahora que él mismo era líder de una secta. Además, él sabía que Riku estaba usando una técnica prohibida para acelerar el crecimiento de sus discípulos, por lo que propuso que hicieron una tregua de paz en ese momento y ninguno se metería en los asuntos del otro de ahora en adelante. Riku no confiaba que él cumpliría con su palabra. Entonces, Soujin salió preparándose para demostrarle el verdadero poder de alguien de su nivel. Sin embargo, fue golpeado de repente por la espalda. Okami estaba allí para proteger a Riku. Aún así, él pidió que lo dejara por su cuenta y apostó que, si ganaba, Chi-Chi tendría que formar parte de Chikyo. Aunque Riku dijo que lucharían uno contra uno, varios guerreros atacaron a Soujin desde el bosque, por lo que tuvo que comenzar a eliminarlos a ellos primero. Cuando tuvo oportunidad, se protegió con una barrera mientras preparaba un hechizo. Un ejército se le acercaba cuando hizo caer una lluvia de flechas espirituales que fulminaron a todos los objetos y personas que estaban en el lugar. Otro grupo de guerreros atacó el campamento de Chi-Chi, mientras Soujin le reclamaba a Riku por ser demasiado cobarde para mostrarse en persona. Entonces decidió realizar un ritual que acabaría con la aldea entera de una vez. Sin embargo, el hechizo se cortó antes de siquiera empezar, debido a que se alimentaba de la energía de las estrellas y repentinamente el cielo dejó de verse, por culpa de una cortina de humo provocada por un incendio que ocasionaron los aldeanos. Riku conocía los rumores de la mejor habilidad que poseía Soujin, pero resultó que se trataba solamente de unas técnicas sencillas combinadas para crear una nueva, y como las conocía, planear algo para contrarrestarlas fue muy fácil. El campamento se convirtió en un campo de batalla entre ambas sectas y en medio de la pelea, Bunhou estuvo a punto de salir lastimado, pero un encapuchado lo salvó de repente y cuando se descubrió el rostro no tardó en reconocer a uno de sus compañeros. Soujin quiso ir a prestarle apoyo a sus hombres, pero Riku hizo un hechizo de configuración del terreno impidiéndole el paso.
Sin embargo, no tenía lógica que alguien tan joven ya dominara una habilidad tan avanzada, por lo que más lógico era que solo se tratara de una ilusión creada con Reiki. El líder estaba lejos de sentirse atemorizado por los poderes de Riku. Más bien quería enseñarle una lección demostrando quién estaba realmente en un nivel superior, por lo que sacó una espada y atacó realizando las ceremonias del Seiken-Ho. El tercer ataque Riku no pudo esquivarlo, siendo golpeado de lleno contra una roca. Después fue atrapado en un remolino de poder y cayó derrotado, provocando que la ilusión también desapareciera. O eso era lo que aparentaba que había ocurrido, porque en realidad quien recibió el ataque fue otra persona disfrazada de Riku, mientras que el verdadero continuaba escondiéndose sin luchar de forma directa. La pelea en el campamento ya había terminado con un montón de bajas por parte de Chi-Chi. En cambio, los líderes de secta apenas estaban en pleno clímax de la batalla. Llegó un momento en que Riku comenzó a recibir una paliza, mientras que el líder se quejaba porque para haber creado una gran secta en tan poco tiempo, seguramente obtuvo ayuda de su escuela Reikenja. En medio de un agonizante dolor por la golpiza, Riku aseguró que todos los logros que obtuvieron fue por el propio esfuerzo de cada uno de los aldeanos. Con solo un mes de entrenamiento, la mayoría alcanzó un nivel bastante aceptable para ser humanos sin dones de nacimiento, y los más inteligentes avanzaban todavía más rápido. Por eso no podía rendirse ante los ataques del oponente y comenzó a reunir el Reiki de la zona circundante para fortalecerse en plena pelea. De por sí ya era impresionante que pudiera resistir tanto tiempo cuando estaba luchando con alguien varios niveles por encima del suyo, por lo que no era fácil evitar que volviera a estampillarlo contra la montaña y ya se le estaban agotando las últimas reservas de energía. Entonces, apareció una nueva ayuda de repente. Se trataba de Kain, que terminó en el campamento y ahora fue a prestarle apoyo a él. Riku trató de advertirle a su amigo que el oponente era demasiado fuerte para ellos. Aún así, Kain decidió atacarlo, pero Riku volvió a intervenir para que Soujin solo se concentrara en su lucha individual. Soujin volvió a amenazar a Riku, preguntándole si los aldeanos no se enojarían cuando supieran que la técnica prohibida les estaba acortando su valioso tiempo de vida. Riku dijo muy confiado que ellos definitivamente aceptarían complacidos hacer ese sacrificio con tal de convertirse en ermitaños, además de que en realidad esa técnica era mal interpretada, por lo que quemaba no era el tiempo de vida como tal, sino la sangre que cada uno estaba dispuesto a sacrificar con alcanzar su objetivo. Solo los que lo hacían bien podían realizar esa técnica a la perfección. Lamentablemente, Riku no podía ganar ese combate solamente con la fuerza de sus ideales. Cuando sentía que no podía seguir peleando, Okami apareció atacando al líder por la espalda, antes de que Riku también cayera desmayado. Cuando la situación ya estaba más tranquila, Riku se acercó para volver a hablar de forma más calmada con el líder. Riku se había dado cuenta de que él también había usado la técnica prohibida en algún momento de su vida. El problema era que ya ni siquiera recordaba cuál era la meta por la que tanto luchaba por alcanzar, a diferencia de los aldeanos que tenían muy claro que deseaban convertirse en ermitaños para mejorar sus vidas. Era absurdo que personas tan alejadas del camino correcto tuvieran mejores resultados en su entrenamiento, pero la razón era justamente porque ellos sí le ponían el corazón y todas sus fuerzas por alcanzar su objetivo, consiguiendo así resultados magistrales. Aunque Riku los manipuló a fuerza de mentiras, al final pudo demostrar que su teoría era cierta. Entonces, volvió a preguntarle a Soujin si quería unirse a la escuela Chikyo y no estaba dispuesto a darle tiempo para pensar en una decisión que ya había tomado en el fondo. Al final del día tuvieron que enterrar muchos cadáveres. Kain había llegado allí porque escuchó el rumor sobre el enfrentamiento entre las dos sectas. Jamás imaginó que el líder de la escuela fuera su compañero y conociendo su personalidad no estaba seguro de que las cosas resultaran bien. Riku simplemente le pidió que se quedara todo el tiempo que quisiera y observara el progreso por sí mismo para juzgarlo. La escuela Chi-Chi también se fusionó con Chikyo. Riku hizo un nuevo Houdan en donde Chi-Chi tuvo antes su sede en esa aldea. El crecimiento era tan rápido que otras escuelas no tardaron en presentar quejas. En esos casos, Soujin y Shashi eran los encargados de negociar y cuando eso no resultaba bien, se encargaban de eliminar a quien fuera que tratara de interponerse. Cuando ya habían pasado 6 meses desde la creación de Chikyo, sus números superaban a los 100,000 creyentes, por lo que el gobierno tampoco pudo seguir ignorándolos. Aunque Bunhou era el encargado de supervisar las construcciones, por alguna razón, Riku le pidió que fuera a negociar con el reino Daimin. Si el maestro de Riku descubrió lo que había hecho, le sacaría la cabeza y al haber usado una técnica prohibida, las grandes escuelas jamás aceptarían ese proyecto, como tampoco lo haría el reino. Así que Bunhou tenía una tarea demasiado importante que cumplir. El príncipe Shushin recorría las provincias del reino para conocer los problemas que tenía la población y ayudar en lo que pudiera, como el caso de una chica que fue vendida a una secta para aumentar el poder espiritual de los ermitaños, cuando en realidad no tenía sentido si lo hacía con un humano corriente. Shushin y Uchu se dirigieron a Ketsunkyo para investigar el caso. Ese pueblo fue muy activo en algún momento gracias a las minas, hasta que ya no quedaban muchos recursos y el pueblo terminó empobrecido.
Para los aldeanos no fue agradable ver a funcionarios del gobierno rondando las calles. Shushin pudo confirmar a simple vista que no había ninguna chica por los alrededores. Como estaban haciendo demasiadas preguntas, el alcalde lo invitó a su oficina para advertirle que ya había puesto la denuncia y esperaba la respuesta de la provincia para que atendiera el caso, pero Shushin no estaba de acuerdo con que siguieran esperando tiempo cuando había una secta aprovechándose de las mujeres jóvenes. Por desgracia, esa secta tenía 12 discípulos demasiado fuertes, por lo que no podían enfrentarlos como si nada. Uchu propuso que informaran a la capital de la situación para que enviaran guerreros fuertes que pudieran hacerse carga de la situación, pero Shushin no quería quedar como un cobarde ante la chica que le había pedido ayuda. Entonces, el alcalde les mandó un mapa con la ubicación de la secta y fueron esa misma mañana a investigar la zona. Shushin aprovechó para buscar a los padres de la chica que ayudaba, pero solo encontró a toda la familia masacrada en su casa. Shushin atacó a los hombres que estaban cerca preguntándoles si sabían lo que había ocurrido. En realidad, el alcalde les había tendido una trampa. Él mismo ayudaba a la secta malvada a obtener a las chicas jóvenes para divertirse, porque una vez que el pueblo cayó en la pobreza, la secta eran los únicos que los protegían. La familia de la chica que escapó fue eliminada como una advertencia para cualquier otra que también quisiera irse. Shushin estalló en ira al enterarse de toda la verdad y decidió revelar su identidad en ese momento, diciendo que él no era un simple funcionario del gobierno, sino que tenían delante de sus ojos al mismísimo hijo del rey y se encargaría de informar a la capital de todo lo que estaba ocurriendo. Fue demasiado tonto para rebelarse dentro del territorio enemigo. El alcalde se burló porque allí no podía hacerles nada y le ordenó a uno de sus guerreros que lo atacara demostrándole cómo era la vida fuera de la protección de su castillo. Le dieron una paliza y los encerraron a él y su compañero en un calabozo que estaba lleno de cadáveres. Desde allí pudieron escuchar la llegada de una nueva chica que engañaron para que fuera a la secta creyendo que le darían ropa bonita. Los ancianos de la secta tuvieron una fiesta donde el alcalde aprovechó para presentarles a Shushi y Uchu como dos guerreros que atrapó tratando de fingir que eran de la realeza, pero que al menos tenían algo de poder espiritual, así que podrían sacarles provecho. Para demostrar que al menos servirían como esclavos, le pidieron a Shushi que lamiera los zapatos del guerrero si es que quería permanecer con vida. Él se negó rotundamente diciendo que era un príncipe. Entonces el guerrero puso el pie frente a Uchu y su amigo no dudó en obedecer para salvar su vida. Al menos él sí sabía cuándo dejar el orgullo de lado, por lo que enseguida le quitaron las cadenas y no solo eso, el alcalde quería disfrutar un momento divertido, así que le entregaron un hacha que podía usar de la forma que quisiera. Incluso tenía permiso de atacar al guerrero, pero Uchu sabía que sus agresores solo querían ver cómo desvivía al príncipe con sus propias manos. Shushi gritó suplicándole sin poder moverse por culpa de las cadenas. En el último momento, Uchu se volteó, pero el guerrero amenazó con cortarle el cuello, recordándole que acaba de ganarse la oportunidad de vivir, así que no debía desperdiciarla y aceptar su destino. Uchu volvió a acercarse al príncipe y sin otra alternativa, ahora Shushi tuvo que suplicar que lo convirtieran en su esclavo, pero ya era demasiado tarde para arrepentirse. Uchu levantó el hacha con la cara llena de lágrimas cuando de repente hubo un disturbio. La chica nueva se quejaba porque no les gustaba ese lugar y mandó a volar a los hombres que la estaban molestando. Cuando salió, Uchu reconoció a su compañera Rise. Con una tierna sonrisa en la cara, ella se encargó de darles una gran paliza a los miembros de la secta que se encontraban en ese lugar. Cuando terminó, el alcalde salió huyendo por su vida, mientras Rise se tiró a llorar porque la llevaron a ese lugar prometiendo darle ropa linda y no resultó ser así. Después de sobrevivir a ese desastre, Shushin quería investigar la escuela Chikyo, pero tenía que esperar que le tramitaran un permiso del Komyufu, y a la directora no le importó poner a esperar al mismísimo príncipe. Más tarde se consiguió con Koku y se enojó al saber que tenía 10 esperando por un papeleo, así que fue con ella al Komyufu a exigir que terminaran enseguida. Sin importarle que también hubiera más personas esperando, dijo que debían hacer primero lo que el príncipe ordenaba. Mientras esperaban se encontraron con Bunhou, que casualmente también estaba allí. Los tres eran compañeros de Reiken-han, y Shushin era demasiado orgulloso para llevarse bien con un gordo panzón. Los papeles de Koku estuvieron listos y el príncipe volvió a quejarse porque solo eran 3 hojas de papel. Aún así, tardaron 10 días en hacer el trabajo. La directora respondió enojada que leyera bien el informe, donde decía específicamente que ese era solamente el resumen de 2000 hojas. Si quería podía llevárselas todas y no podía quejarse de que tardara en hacer el trabajo, cuando la corte no les permitía tener más oficinas al Komyufu para que trabajaran más rápido. Todo, absolutamente todo lo que tuviera que ver con los ermitaños a lo largo del país tenía que pasar por ellos. Al final, todo ese asunto terminó en una situación divertida, ya que Shushin quería encargarles que investigaran la escuela Chikyo, y justo en esos días llegó un mensaje de su líder diciendo que enviaría a su representante de asuntos exteriores, el cual resultó ser nada más y nada menos que Bunhou. Él dejó de reírse y se puso serio presentándose ahora seriamente como el representante.
Sus amigos creyeron que había sido engañado para formar parte de esa extraña secta. Entonces Bunho cambió totalmente de personalidad y dijo que él se unió a ese lugar porque le gustaba Koku. Después de tragarse su vergüenza por un momento, recalcó que quería ser un hombre digno de ella. Shushin creyó que solo se estaba burlando, pero Bunho se mantuvo serio, explicando que Koku pertenecía a una familia de ermitaños, mientras que él solo era un plebeyo. Tanto su posición como su aspecto no estaban a su altura. Aún así, no quiso rendirse, esforzándose por mejorar. Según Shushin, si quería mejorar pudo hacerlo en el Reikenhan, pero si fuera suficiente con eso, su maestro no los hubiera enviado al mundo para ganar experiencia, así que se unió a Chikyo para obtener justamente eso. Bunho también había investigado la vida de la directora. Ella heredó la posición de su padre, pero aún era demasiado joven y no manejó el Koumyou-fu de la misma forma que su predecesor. A pesar de eso, ella tenía talento y los conocimientos que le dejó su padre, por eso sabía que el Koumyou-fu no soportaría más tiempo trabajando de esa forma, así que Bunho también le tenía una solución para ese problema. El Chikyo tenía la capacidad de darle a las personas que necesitaba para crear sedes en todo el reino. A la directora le gustó la propuesta y la única condición era que aprobaran a Chikyo formalmente como una escuela. Shushin no estaba de acuerdo, pero no era justo que los juzgara, cuando ni siquiera sabía cómo funcionaba realmente su sistema. Cuando Shushin regresó a casa y le contó todo a Ushu, él aseguró que quien habló no fue Bunho, sino Riku a través de una técnica de manipulación de cuerpos. Eso no solo tenía sentido, también significaba que Riku era el líder de Chikyo. De ser así, Shushin no podía permitir que Koumyou-fu los aprobara. Esa noche, dejaron en su puerta un manual de cómo usaba el Chikyo la técnica prohibida en sus discípulos. Al mismo tiempo, Koku tuvo una cita con Riku en un bote y Shushin los descubrió cuando se dieron un beso. Shushin se subió al bote acusando a Riku de saber toda la verdad y que lo denunciaría con sus maestros, pero Riku fingió que no sabía de lo que hablaba. La misma Koku le dijo que tenía que conocer Chikyo con sus propios ojos para poder dar una opinión real, pero Shushin no entendía cómo era que su amiga había quedado cegada por esos ideales. Cuando bajaron del bote, ella confesó que comenzó a aceptarlo porque Riku dijo que le gustaba y aunque fuera una mentira, le agradó escucharlo. El paseo y ser descubiertos besándose solo fue una trampa para que Shushin perdiera el control de sus emociones por culpa de los celos. Por eso terminó peleando con unos borrachos en la calle, fue castigado y cayó en depresión. Entonces se encargó de investigar el asunto por su propia cuenta, empezando por tomar los testimonios del maestro Shu, al cual humilló cuando Chichi estafaban al pueblo. Pronto le envió un informe al maestro del Reikenhan donde contaba los detalles de Chikyo y que usaban la técnica prohibida que consumía la vida de las personas. Mientras Riku escribía el informe mensual sobre su entrenamiento en el exterior, Bunho tuvo que reunirse con la directora, la cual no dejaba de bombardearlo con preguntas. Como no podía revelar cómo se fundó Chikyo, ni que la dirigía un estudiante de Reikenhan, Riku le dijo que solo mostrara una sonrisa para evitar responder las preguntas. Sin embargo, cuando la directora preguntó por el uso de la técnica prohibida, la cara de Bunho no pudo negarlo. Al menos se defendió explicando que los rumores eran exagerados y la directora pareció entender un poco, dejando claro que ellos jamás negociarían con una secta malvada. Una vez aclarado cada uno de los beneficios que recibiría cada parte, terminaron la reunión por el momento. Riku estaba orgulloso de que Bunho superara el desafío y tendría que seguir siendo el representante en las demás reuniones, ya que su personalidad sumisa era perfecta para negociar. En cambio, si Riku hablaba con la directora, terminarían discutiendo cuando no estuvieran de acuerdo con algo. Aparte de eso, Riku aseguró que la directora se sentiría defraudada si Bunho no cumplía sus expectativas y eso significaba que le gustaba. Cuando las negociaciones terminaron con la aprobación de Chikyo, el pueblo hizo una fiesta para celebrarlo. Soojin no podía creer que Riku llegara tan lejos. Aunque el rey no los haya aceptado, definitivamente en Reikenhan se armaría un escándalo cuando supieran que él fundó Chikyo. En medio de la fiesta, Bunho recibió un mensaje por telepatía y se quedó mirando extraño a Riku, antes de abandonar la celebración repentinamente. Después de la fiesta, Riku también escuchó la voz de su maestro convocándolo a una reunión de improviso donde ya se encontraban Bunho y Koku. Los maestros de Reikenhan discutían la situación enfadados. Solo la maestra Obu pensaba que para lograr tanto progreso, tal vez Chikyo no fuera tan malo. En cuanto Riku llegó sabía bien lo que pasaba, aún así pidió que le explicaran la razón de la convocatoria. El maestro Hokaku le lanzó enojado el informe que envió Shishun, el cual obviamente había exagerado algunos detalles para poder alterar a sus maestros. Riku se defendió alegando que no tenían prohibido fundar una secta. El maestro Ryuken le recordó que el objetivo de su viaje era socializar y ganar experiencia, pero fundar una secta para sacarle dinero a las personas era vergonzoso, como si a ellos les faltara dinero para sobrevivir. Riku les prometió a sus maestros que no había sacado ningún beneficio económico personal ni pretendía hacerlo. Tampoco había abandonado su propio crecimiento espiritual ni se había contaminado con el mundo. Para demostrarlo, les dio una prueba de su poder, evidenciando que había subido de nivel porque nunca dejó de entrenar. Esa prueba no fue suficiente para los maestros, así que el mismo Riku pidió que le hicieran la prueba de la espada que pregunta al corazón.
una técnica usada en las escuelas donde el mayor representante ponía todo su espíritu en la espada para juzgar a un discípulo cuando no podían confirmar su inocencia. Al hacerle una pregunta si el discípulo era inocente, la espada no le haría daño. Sin embargo, si existía tan siquiera una mínima duda en el corazón del discípulo, la espada le atravesaría el corazón espiritual, eliminando todo su poder al instante. Hokaku no creía que alguien de tan bajo nivel como Riku pudiera resistirlo. Después de todo, era difícil tener un corazón totalmente limpio de culpas. Como tampoco había recibido el entrenamiento espiritual adecuado, pidió que le dieran 3 días para preparar su cuerpo y también para alistar un sitio en la aldea donde realizar la prueba. Los aldeanos junto con los Chichi tuvieron que trabajar muy duro para construir el lugar apropiado en ese corto periodo de tiempo. Una de las cosas que quería demostrar Riku era la capacidad de trabajo que consiguió al unir a 100,000 personas bajo su mando, los cuales en solo 3 días trabajaron sin descanso para terminar las edificaciones necesarias para la prueba. Cuando todo estaba listo, Riku le entregó a Sojin el informe que redactó para Reiken-han acerca de su entrenamiento, para que lo entregara a los maestros si no sobrevivía. Cuando empezó la prueba, Riku invocó un rayo desde el cielo golpeando al maestro. En realidad, la prueba era una batalla donde la pregunta de la espada perdía efecto si el juzgado ganaba la pelea. Pero eso obviamente nunca había ocurrido. Riku usó un nuevo hechizo acumulando todo el reiki del pueblo concentrado con las columnas que construyeron en esos 3 días, ya que era la única forma de que pudiera enfrentarse al maestro más fuerte. Ryuken lo repelió como si nada, destruyendo toda la zona de alrededor, pero reconoció que con todo el progreso que Riku alcanzó en menos de un año, definitivamente era el mejor discípulo de su generación. Aún así, le hizo la pregunta al corazón para comprobar su inocencia. Riku cayó sumergido en una ilusión donde unas manos trataban de hundirlo acusándolo por haber eliminado a cientos de personas. Ellos eran los cadáveres de Chichi y de Chikyo que cayeron durante el enfrentamiento entre las dos sectas. Riku no sintió remordimiento en su conciencia. Al final, cada quien luchó por la causa en la que creían y debían irse tranquilos al más allá. Después lo atacaron los que agotaron totalmente su tiempo de vida por culpa de la técnica prohibida. Pero Riku solo les dio la oportunidad que ellos mismos pidieron y fueron ellos quienes no resistieron el entrenamiento. Sus maestros sabían que algunos de sus argumentos no tenían sentido del todo, pero su corazón nunca tembló, porque creía firmemente en esos ideales. No por nada, tuvo la capacidad de liderar a 100,000 personas, cosa que nadie lograría siendo solo amable y puro. El problema era que todavía la prueba no llegaba a lo más profundo de su centro espiritual, y Riku jamás recibió entrenamiento para resistir algo como eso. La ilusión le permitió observar las horribles cosas que sufrieron los aldeanos por culpa de las batallas, los entrenamientos o los accidentes en las construcciones. Riku se convenció a sí mismo de que Chikyo era una oportunidad para que personas sin poder pudieran desarrollarlo y que pelearon para no ser destruidos. Los sacrificios hicieron posible lo que alcanzaron hasta ese momento. No había otra forma de lograrlo. Riku luchó con el sufrimiento de la culpa, hasta que realizó un hechizo reuniendo el reiki circundante a través de las columnas para aumentar la fuerza de corazón. El poder era tan grande que derribó las columnas. Riku gritó con todas sus fuerzas que él estaba haciendo lo correcto. Estaba dispuesto a dar su vida para demostrarlo, por lo que Ryuken detuvo la prueba antes de que su cuerpo no lo resistiera y Riku volvió a defender su inocencia una última vez antes de caer desmayado. Aunque Ryuken declaró que había superado la prueba, igual no podían olvidar las reglas que rompió al haber usado una técnica prohibida. Aparte de eso, se suponía que los discípulos del camino espiritual no se involucraban profundamente con los humanos comunes y menos los iniciaban en el camino espiritual. Ryuken creía que no había hecho nada malo, mientras que Hakoku aún exigía que disolviera Chikyo y recibiera un castigo. Sin embargo, Riku volvió a sacar sus dotes de abogado, recordándoles que las reglas no eran tan específicas y que si demostraba que el Mansenmei aceptaba Chikyo a pesar de romper las reglas, entonces Reiken-han también tendrían que aceptarlos. Era imposible imaginar que eso fuera siquiera posible, pero Riku ya tenía la aprobación del Mansenmei, gracias a uno de los agujeros legales en cualquier institución pública, la corrupción, y resulta que él entregó una cantidad bestialmente absurda de dinero para comprar a la persona que debía aprobarlo. Ya nadie podía quejarse de que estuviera haciendo las cosas bien o mal, y pronto se acabó el tiempo que podía permanecer en ese mundo. Como debía regresar al Reiken-han para continuar su entrenamiento, dejó Chikyo en manos de Sojin con un detallado plan de desarrollo con lo que debían hacer durante los siguientes 5 años. Después de todo, en lugar de comandar a 100,000 personas, Riku prefería seguir creciendo en el camino espiritual. Antes de irse, pasó por el pueblo. Hasta ese momento, nadie había descubierto que él era el líder de Chikyo, ni siquiera sus padres. Ellos creyeron que estuvo viajando todo ese tiempo y apenas ahora era que regresaba a casa, por eso Riku no sabía que ahora tenía un hermano menor, lo cual era bueno para su familia, ya que cuando él se fuera, terminarían de cortar lazos y tal vez no volverían a verse. Cada uno de los discípulos que bajó del Monte Reiken estaba terminando los informes sobre su entrenamiento.
Cuando la nieve cubrió al pueblo fue el momento de partir. Riku disfrutó por última vez la comida de su madre y aunque no debía conservar ningún lazo emocional con sus padres, no pudo evitar despedirse con un abrazo. Lamentablemente, los que seguían el camino espiritual como él tenían vidas tan largas que la vida terrenal se volvía efímera. La madre que le dio la vida, el padre que lo cuidó, los momentos buenos y los tristes, todos quedarían en su pasado. El mejor informe que recibieron los maestros del Reiken-Han fue del fundador de Chikyo, donde la mayor lección fue que el poder de un pueblo era gigante. Para hacerlos moverse y trabajar solo tenían que darles un buen ideal como incentivo.